Hilda Susana Lozoya es hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Acudió a su audiencia en el reclusorio norte, como estaba programado para este martes. El motivo, su presunta participación en el delito de lavado de dinero en la compra de una planta de agronitrogenados. Se determinará si enfrenta su proceso en libertad o es procesada en prisión. Gaspar Betancourt está allá. Él nos va a contar cómo van las cosas para que sea el preámbulo de nuestra conversación. Adelante, Gaspar. Javier Auditorio, excelente noche. Nos encontramos en el reclusorio norte, donde desde hace más de 12 horas se lleva a cabo la audiencia de vinculación de Hilda Susana Lozoya en el juzgado de distrito de procesos de este centro de reclusión. La hermana del exdirector de Pemex llegó a bordo de una camioneta gris, aparentemente acompañada de su padre, antes de las 9 de la mañana para la audiencia en la que se le imputa el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. En la sesión inicial, la jueza le concedió la excarcelación provisional al demostrar arraigo en la Ciudad de México. En esta segunda audiencia se definirá si será vinculada a proceso y la medida cautelar con la cual podría llevar este proceso en caso de que se le encuentren elementos suficientes. Hilda Austin es señalada por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, por su presunta participación en el caso de la compra a sobreprecio de la planta de agronitrogenados perteneciente a Altos Hornos de México. Así es que luego de 2 recesos en estas diligencias, hace ya algunos minutos se volvieron a reanudar las actividades y se esperan que en las próximas horas se defina ya la situación legal de Hilda Lozoya. Por lo pronto el reporte, lo que prevalece en este sitio. Seguimos atentos. Excelente noche, Javier. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, hablemos de alguien que ha seguido este y muchos otros temas de primera importancia, pero particularmente este de agronitrogenados, a Nacho Rodríguez Reina. Él es director general de Fábrica de Periodismo. Querido Nacho, con enorme gusto. Hace tiempo que no tenía la oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo has estado, Nacho? Javier, muy bien, buenas noches. Aquí, pues, después de la euforia del Mundial, regresando a la realidad, ¿no? Bueno, pero qué gusto saludarte, Nacho, en verdad. Oye, a ver, ¿cómo ves todo esto que está pasando? ¿Crees que la vayan a dejar en libertad provisional o que vaya a su casa? ¿Qué supones que va a pasar? ¿Cómo se van arreglando las cosas, Nacho? Mira, yo creo que es probable, si al hermano lo dejaron en prisión domiciliaria, que Claro. lleva el proceso en su casa, que es el principal acusado. Bueno, después de un proceso que ha estado muy accidentado y en el cual se le favoreció muchísimo durante la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero, yo creo que sería más o menos esperable que ella, que está acusada de colaborar y ser prestanombres de Emilio Lozoya, pudiera también llevar el proceso en domicilio, ¿no? Emilio Lozoya tiene un brazalete electrónico, tiene que reportarse cada cierto tiempo y bueno, Emilio Lozoya lleva años ya pues en este proceso. Así es que ella pienso que es probable que la dejen que lleve el proceso en prisión domiciliaria y pues no puede alegar mucho. La verdad es que ella en sus primeras declaraciones ha dicho que esto es un caso político, de persecución política. Y la verdad es que no. No, por más que uno quisiera buscarle algún fundamento, algún sustento a alguna persecución de tipo político, la verdad es que no, está comprobadísimo que, bueno, que todos los cargos que se le atribuyen, incluso a Emilio Lozoya ha confesado que participó y recibió sobornos cuando era director de Pemex y antes y durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Y lo que ella hizo fue pues prestar su nombre para que se recibieran en las cuentas de unas empresas fantasma que crearon en Islas Vírgenes, que se recibieran más o menos $4 millones por el caso de agronitrogenados. Hay que recordar que está otro caso abierto, que es el caso de Odebrecht, Sí. en el cual ahí los presuntos sobornos a Emilio Lozoya, que él mismo ha aceptado, pues son de $10 millones, ¿no? Así es que en este caso ella lo que se le atribuye es que ella era beneficiaria de una cuenta en paraísos fiscales de una empresa que se recibieron aproximadamente $4 millones a cambio de que Emilio Lozoya aceptara comprar esta planta de agronitrogenados
una planta que costó 275 millones de dólares, pero que era pura chatarra, era equipos con antigüedad de 30 años Qué para cosa, entonces. qué cosa. La compra fue en 2014, así, y además era una empresa que no operaba desde hace 14 años. Se calcula, las estimaciones, que el sobrecosto con que se compró fue de 95 millones de dólares. Uf. Oye, Nacho, a ver, ¿cuál es la razón por la cual no acaba de cerrarse el asunto? O sea, ¿cuál es la mano que mece la cuna? ¿Cómo es posible que al gobierno de la 4T este asunto no le importe? ¿Y cómo es que no aparezcan nombres como el de funcionarios del sexenio de Peña Nieto, además de Lozoya, que pues estarían en Hacienda, estarían en el Congreso, estarían en la presidencia? ¿Qué supones que pasó en en todo el lío, no? Mira, la verdad es que todas las pruebas que se han visto son muy contundentes. El propio Emilio Lozoya, tanto cuando aceptó la extradición como cuando convino en hacer un acuerdo de colaboración con la fiscalía, pues él dijo, sí, recibí el dinero y lo utilizaban, yo me quedé con una parte y otra lo utilizamos para sobornar a legisladores que ahora que aprobaban la reforma energética. Es decir, no hay duda de que ocurrió. Los testimonios que nosotros, que también publicamos, que también publiqué de Odebrecht, pues no dan espacio ni siquiera a cuestionarse si sería culpable o no. Todavía, digamos, se utiliza la fórmula de presunto culpable porque legalmente hasta que no dictamine un juez no lo es. Pero no hay duda, él mismo lo ha aceptado, él es confeso, es un delincuente confeso, digo, ni modo, suena fuerte, pero es lo que es. Y yo creo que hubo un acuerdo, digo, sabemos que es muy difícil documentarlo, Sí. pero yo creo que hubo un acuerdo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el gobierno precedente de Enrique Peña Nieto para no actuar en contra de muchos de los altos funcionarios que estuvieron implicados en esquemas de corrupción. ¿A cambio de qué? De no intervenir en la elección, de dejar que Andrés Manuel ganara bien, de no entorpecer con las mil maneras que podría tener el poder desde la presidencia de la República para tratar de impedir que llegara Andrés Manuel. Es un pacto tácito, no abierto, no reconocido obviamente, en en el que, pues, ok, llegas a la presidencia, yo me retiro, me voy. No hay ninguna imputación contra Enrique Peña Nieto a pesar de los múltiples señalamientos contra él y altísimos funcionarios de él. Como tú dices, estaban en la Secretaría de Hacienda, en la presidencia, en los congresos, en el Congreso. Y bueno, uno puede verlo, incluso con el trato privilegiado que Alejandro Gertz Manero le dio a Emilio Lozoya. Recuerdas que incluso lo dejaba en libertad condicional. Yo creo que cometió Emilio Lozoya la imprudencia de irse a cenar a un restaurante muy caro en la zona de Las Lomas, entonces ahí se armó un poco de furor, pero si no hubiera sido por eso, pues ya le estaría llevando. Mira, ya tenemos más de aproximadamente 7 años con este proceso y no sé para cuándo. Ahorita mismo está en prisión domiciliaria. Él no ha negado que haya hecho lo que hizo, pues simplemente está llevando un proceso, hay atenuantes, está diciendo que no eran para el dinero, se le quedó. En el caso de agronitrogenados, no hay duda que fueron para él y de hecho se calcula o se presume, hay indicios, hay documentación de que con esos 3.7 millones de dólares que le dio Altos Hornos de México, se compró, entre otras cosas, una residencia con valor de 40 millones de pesos en Lomas de Besares, en las lomas de aquí de la Ciudad de México. Así es que, en realidad, pues lo único que uno podría atinar a concluir Sí. es hubo un acuerdo político para no perseguirlos penalmente y más o menos hacer así como un pacto de silencio, ¿no? Ujú. En el cual pues no hago nada y tampoco te hacemos nada y tú no interfieres con con mi victoria electoral, ¿no? Oye, Nacho, la mamá también está involucrada, ¿verdad? Sí, es que Emilio Lozoya metió a toda su familia, ¿no? Uno puede juzgar y tener un punto de vista, pero sí metió a toda la familia. Ahora, la familia sabía, ni modo que fuera Claro, ingenua, sí, claro. sabía de dónde venía, para qué se usaba ese dinero, cómo eran cuentas que tenían en paraísos fiscales, cómo se habían creado. Emilio Lozoya creó 3 empresas en paraísos fiscales.
y ahí recibía los sobornos de Odebrecht y los sobornos de agronitrogenados, de los que sabemos, porque yo tengo la tesis de que hay muchos más que no se han sido descubiertos. Y bueno, pues la familia sí, la mamá también, la esposa, la ex esposa, porque ya se divorció de ella, la ex esposa también estuvo sometida a proceso, pues porque embarró a toda la familia. Ahora, la familia sabía de dónde venían ese dinero. No había forma de que no supieran o que ingenuamente pensaran que les llegaban millones de dólares además utilizando otras empresas fantasma de Sí. Odebrecht y de Altos Hornos como para no saber de dónde procedía ese dinero, que es un poco de lo que se les acusa. Hacer operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, que es Oye, en este caso sobornos, sobornos. corrupción. Oye, a ver, para cerrar, Nacho, bajo todo lo que investigaron, lo que investigaste en otro tiempo, en otro lugar y ahora acá en la fábrica, te pregunto, ¿en qué puede acabar todo esto? ¿Algún día tendrá una finalización? Porque a lo mejor te diría, ahora sí que, ¿y dónde está el dinero, no? Sí, teóricamente, por ejemplo, en el caso de agronitrogenados, Alonso Ancira también llegó a un acuerdo, Ujú. ¿no? Porque aceptó la culpabilidad también, es decir, son delincuentes confesos. A mí me parece que Sí, sí, queda sí, clarísimo. claro. Son actos de corrupción que nadie está cuestionando. Regresó una parte del dinero y huyó a Estados Unidos. Incumplió con parte del acuerdo. Regresó algunos millones de pesos. Él se había comprometido a regresar, si no mal recuerdo, se me escapa la cifra, pero una cifra como de 100 millones de pesos. Regresó una parte y huyó a Estados Unidos y él está en Estados Unidos. Emilio Lozoya, pues que se sepa, no ha regresado mucho. Le confiscaron La bueno, casa. está decomisada, aunque no está, todavía no se decide si se le quita la propiedad hasta que no lo decida un juez. La casa de 40 millones y nada más. Pues no ha habido, digamos, un proceso de justicia realmente. Es decir, estos actos de corrupción que yo creo que marcaron un hito yo diría, en una corrupción desbordada, no han sido sancionados. Hay una sanción sí social, pero no hay una sanción apegada a la justicia. Es decir, no hay un proceso de justicia que por supuesto pusiera una marca como para que estos actos no se repitieran. Aún incluso, por ejemplo, actos de corrupción como los que están documentados y reconocidos también como los de Segalmex, pues queda la sensación de que hay acuerdos políticos que están por encima de los acuerdos de la justicia que la justicia debería de tener. Yo pienso que se va a llegar a cerrar, lo van a alargar. No me explico por qué la actual fiscal, Ernestina Godoy, y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que no tienen ningún compromiso, Claro, como sí claro, claro. como creo que sí lo hicieron, ¿por qué no actúan con más firmeza y determinación? Parecería que esta detención o esta puesta ya a disposición de un juez implicaría que a lo mejor hay una decisión de mover este caso, pero este caso lleva 7 años. Se necesita realmente una decisión política para aplicar la justicia y hasta ahora, pues no la ha habido, Javier. Han pasado 7 años más o menos de todo el proceso y supongo que en algún momento se cerrará, supongo que buscarán llegar a acuerdos reparatorios y no sé si finalmente pisarán la cárcel. Hay que decir que Emilio Lozoya no ha pisado la cárcel. Solo la de España un rato, ¿verdad? Estuvo un rato en España, pero nada más. Aquí llegó, estuvo unas horas, llegó a un acuerdo de oportunidad y lo soltaron. Sí. Luego otro poquito tiempo, pero en realidad no ha habido, digamos, un proceso de reparación ni de justicia, ¿no? No ha habido ninguna sanción en firme y pues está todavía todavía está a Emilio Lozoya, que está acusado y lo responsable. La fiscalía había pedido 40 años de prisión, 39, pues está en proceso, no se sabe y han utilizado muchos recursos legales como para postergar y postergar, patear el bote en términos de justicia, ¿no? Sí. Y no sé si realmente dependerá mucho de la decisión política de la fiscalía y de la presidenta, si realmente los juzgan o va a respetar este gobierno los acuerdos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudo haber suscrito con Enrique Peña Nieto para no afectar a nadie de sus cercanos. Te mando un gran saludo, Nacho, y el gusto de verte.
Javier, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Te mando un abrazo. Para ti, gracias, Nacho.